Bienvenidos a Doctora todos. Kidman. Muchas gracias por acompañarnos. Y con eso estaríamos dando comienzo al panel Desafíos de los posgrados en la nueva normalidad, dirigido por la doctora Hazel Arias, miembro del Consejo de Acreditación de la CAP. Doctora. Aquí tengo que tomar apuntes yo de todo. Gracias, doctora. Buenos días a todos en nombre de la Agencia Centroamericana de Acreditación de Posgrados ACAP y del MIM. Reciban ustedes una cordial bienvenida. Estamos muy complacidos de realizar el 6º Foro Regional Consultivo ACAP y dentro de este marco poder desarrollar el panel Desafíos de los posgrados en la nueva normalidad. Creemos que este espacio de diálogo nos permitirá reflexionar sobre procesos educativos de los posgrados en un momento difícil en el mundo y particularmente en nuestra región centroamericana. Por otra parte, es también un momento clave en el abordaje de los procesos educativos. Y para ayudarnos a dar una mirada sobre cómo diferentes universidades han abordado los desafíos desde sus posgrados, contamos con un panel de distinguidos rectores y vicerrectores, a quienes les doy la más cordial bienvenida. Procederé a dar el nombre y a presentar a nuestros panelistas. Contamos con el doctor Francisco Herrera. Voy a solicitarle levantar la mano para que el público los pueda ir identificando. Muchas gracias, doctor, rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y presidente de la Confederación de Universidades del Sur. El doctor Luis Paulino Méndez Badilla. Doctor. Gracias. Rector del Instituto Tecnológico de Costa Rica. El doctor Alexis Tejedor de León. Bien. Vicerrector de Investigación, Posgrado y Extensión de la Universidad Tecnológica de Panamá. Doctor Humberto Flores. Vicerrector académico de la Universidad Don Bosco de El Salvador. Y el doctor Carles Cigales. Vicerrector de Ordenación Académica de la Universidad Oberta de Cataluña, España. Muchas gracias a todos por estar aquí presentes. Procedo a indicar la metodología que vamos a seguir en este panel. Haremos 3 rondas de preguntas. Cada uno de los panelistas contesta según el orden que se estableció anteriormente. Igual yo voy a decir el nombre de la persona para que no nos confundamos. Y al finalizar las rondas, se dará un tiempo para espacio y comentarios de preguntas del público de ser factible. Entonces, sin más, empezamos esta primera ronda. La pregunta se hará a cada panelista. Es una ronda en donde responderá cada uno de los panelistas a una pregunta específica. Cuentan con 5 minutos para responderla y se les avisará en el último minuto para que sepan que el tiempo se agota. Entonces, sin más, vamos a iniciar con el doctor Francisco Herrera. Doctor Francisco, ¿cuál considera usted que ha sido el mayor desafío enfrentado por los posgrados ante la situación de pandemia y confinamiento que todavía se vive en los países de la región? Adelante. Muchas gracias, doctora. Antes quiero dar un saludo a mis colegas rectores. Buenas tardes y buenos días y buenas tardes allá en el Atlántico. Así que es un enorme placer estar con ustedes este día y a todos los participantes. Mi agradecimiento de parte del SUCA por el interés que muestran en este foro tan importante. Creo que su pregunta es de extraordinaria relevancia, sobre todo en la situación actual generada por la pandemia. El uso de los entornos visuales para el desarrollo de la educación del posgrado se ha vuelto una necesidad que es absolutamente ineludible. Como lo estableció nuestro Consejo de Educación Superior en Honduras, nosotros estuvimos muy claros que era absolutamente menester para nosotros a retirarnos en aquel momento, y eso fue algo extraordinario. Pero en Honduras esto
ha generado una profunda inequidad educativa, debido a que hay múltiples barreras para nuestros estudiantes y nuestros docentes y hemos podido constatar en los diferentes encuentros regionales que son compartidos por las demás universidades. Estas barreras se encuentran no solamente en términos de el acceso a la tecnología o a la conectividad, que parece ser un mal endémico en nuestra región, y no solamente en América Latina, sino que en muchos países se vieron, claro, en mayor y menor medida con esta dificultad, sino en función de las competencias digitales necesarias para el óptimo desarrollo de estos espacios de aprendizaje. Es sin duda que esta pandemia llegó de manera abrupta y no todas las instituciones de educación superior estaban con el mismo nivel de capacidad para poder abordar esta problemática aguda, y debimos tratar de arreglar la situación y enderezarlo sobre la marcha. Y eso fue un reto enorme, sin embargo, se logró en gran medida. Al igual que la adopción acelerada de las tecnologías permitieron a los jóvenes continuar con sus estudios de posgrado, y ha requerido el diseño de estrategias de capacitación, acompañamiento a los profesores y a los estudiantes para el buen manejo de los recursos que median este proceso de aprendizaje bajo principios pedagógicos que se diferencian de alguna medida con los métodos presenciales. Para los pedagogos, déjeme decirle que es un reto gigante el que tienen entre manos, porque los pedagogos aprendieron ellos y nos han enseñado tradicionalmente a todos el uso de la pedagogía tradicional, valga la redundancia, en la cual tenemos la presencialidad como instrumento primordial. Ese instrumento que realmente nos ha permitido estrechar no solamente el intercambio de conocimientos, sino que es parte gigante de un desarrollo social. Todos los aquí presentes, evidentemente, hemos sido formados en la presencialidad, y todos tenemos recuerdos extraordinarios del impacto que en nuestras vidas causó esa presencialidad. Tenemos amigos, compadres, pareja que hemos logrado en esa época, y por lo tanto esto sin duda nos ha marcado la vida. La virtualidad evidentemente tiene un impacto diferente, pero que sin duda tenemos que irlo nosotros maximizando. Por esa razón, los pedagogos tienen entre manos una posibilidad y una necesidad de reagruparse y replantear la situación que hay de cómo debemos, por lo tanto, transmitir el conocimiento en este nuevo proceso que todos tenemos, que es esta virtualidad. En una parte, el profesorado de posgrado ya estaba familiarizado y utilizaba medidas virtuales como apoyo a la enseñanza presencial, y que evidentemente tenía una rápida capacidad de respuesta y de adaptación a estas circunstancias. Pero por otra parte, un menor despliegue de competencias y recursos no estaba preparada para esa enseñanza en línea sostenida, y fue necesario posponer el desarrollo de los estudios para que se pudiera realmente lograr habilidades y destrezas propias, y no solamente el mero traslado de aquellas actitudes o de aquellos abordajes o de aquellas situaciones a las cuales estábamos acostumbrados durante la actividad presencial, y simplemente adaptarlos a un entorno virtual, porque realmente no era ese el propósito, y esa fue la conducta refleja de nuestros profesores, que evidentemente lograron pues que de esa manera poder tener una disminución sin duda en la calidad de los programas de una manera abrupta, refleja, hasta que se pudieron ir mejorando. A partir de este punto de inflexión, nuestra universidad ha tomado la decisión estratégica de destinar recursos permanentes para fomentar la educación virtual de posgrado y avanzar hacia un modelo en el que se complementen las opciones presenciales, remotas, y que podamos mejorar el acceso a la población que desea formarse en el nivel de posgrado, aprovechando las posibilidades que brinda la enseñanza en línea. Sin embargo, es un reto, es un desafío, y yo creo que es un desafío compartido por todos los presentes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Francisco. Muy amplia su respuesta y muy atinada.
Ahora continúo con el doctor Luis Paulino Méndez. Doctor, ¿cuáles son las medidas que tomó su institución para mantener los posgrados funcionando en esta época? Adelante. Muy buenos días, compañeros del panel y todos los invitados a esta telepresencia, esta reunión en telepresencia. Justamente es parte de lo que nos obligó la pandemia. Es importante ponernos un poquito en contexto. El tecnológico pues, es una institución más orientada a las ingenierías y en principio todo el mundo creía que estábamos listos para la docencia remota, la investigación asistida remotamente. Sin embargo, más bien por ser una universidad tecnológica depende mucho del uso de laboratorios y equipo especializado. Y eso nos hizo pensar un poquito cómo atender no solo el posgrado, sino los mismos programas de grado. En todo caso, veníamos trabajando en la última década en modelos de enseñanza virtual para grado y posgrado, con mucha resistencia por parte de los estudiantes y de los mismos profesores, por lo que ya comentaba el doctor Francisco, esa presencialidad no es más que ir a lecciones, ¿verdad? Es más que ir a un laboratorio, es un espacio de socialización. Entonces, es importantísimo tratar de hacer el equilibrio cuando pase la pandemia. Pues queremos un modelo mixto después de la pandemia, pero tenemos que buscar un compromiso para lograr el desarrollo académico y el desarrollo social también de todos, ¿verdad? Es importante. ¿Qué hicimos nosotros? Bueno, suspendimos temporalmente las actividades en marzo de 2020 para mientras analizábamos el tema de tecnología disponible, internet disponible, tanto en estudiantes como en profesores. Y después de 5 semanas dimos el banderazo de salida con el modelo de docencia remota de emergencia que llamamos nosotros, ¿verdad? O sea, no es educación virtual, no es que estamos ya pasando al nivel de presencial a virtual, no, es docencia remota asistida por la tecnología disponible. Entonces, teníamos grandes inquietudes. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con la matrícula de posgrado? Bueno, ¿qué va a pasar con los que ya estaban matriculados? Ya había empezado el semestre. ¿Se irán a retirar? ¿Se van a mantener? Había nuevas cohortes. ¿Vamos a tener estudiantes interesados con esta modalidad remota? Bueno, la sorpresa fue que sí. Más bien creció el número de matrículas porque muchos de los participantes en programas de posgrado son profesionales que están trabajando en las empresas. Bueno, aquí las empresas no pararon, la empresa privada no cerró, ¿verdad? Creo que en todos los países se mantuvo igual, ¿verdad? Con todos los mecanismos de seguridad sanitaria posibles, ¿verdad? Pero la empresa privada se mantuvo. Y más bien entonces estos profesionales que estaban ya en la empresa, les pareció muy cómodo no tener que desplazarse a los campus y más bien recibir la lección desde su oficina misma o desde su casa. Entonces, ahí que fue todo un éxito 2020 con el tema de posgrados, no hubo deserción y más bien aumentó la matrícula. Pero ahí es donde viene de nuevo el compromiso. Los posgrados, nosotros manejamos posgrados profesionales y académicos. Para hacer la diferencia, el profesional, pues lo que viene es a reforzar competencias para el desempeño en el puesto de trabajo, ¿verdad? Más allá de lo que logró hacer en el grado. Y tenemos los posgrados también académicos que están más orientados a la investigación. Y entonces, con la no presencialidad, el apoyo a la investigación se ve reducido. Entonces, de ahí que cuando volvamos post pandemia a un modelo mixto, tenemos que considerar, además, ¿verdad?, los posgrados académicos que sigan apoyando, lógicamente, la investigación, que sigan potenciando la generación de nuevos conocimientos, ¿verdad?, a través de la investigación. Eso es básicamente lo que estamos. Decirles que sí, fue un éxito la docencia remota a nivel de posgrado y inclusive a nivel de grado, puedo adelantarles que no fue muy bien también. Y estamos ahorita valorando lo que sigue, porque la pandemia no va a durar toda la vida, pero lo que sí va a quedar para toda la vida es la experiencia que hemos tenido con estos modelos asistidos por tecnología. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias por su diserción. Ahorita hablaremos con el doctor Alexis Tejedor. Doctor, ¿cuáles son los riesgos para la calidad de los posgrados que han presentado las modalidades atípicas de formación utilizadas durante la pandemia?
y qué acciones tomó su institución y cuáles serían sus recomendaciones para el resto de las universidades que forman parte de este foro. Adelante. Cómo no, muy buenos días a todos los colegas panelistas. Gracias por la invitación a este 6º foro consultivo de ACAP. De hecho, para la Universidad Tecnológica de Panamá, como todas las universidades, no estábamos preparados para una disrupción de la educación y de la investigación a semejante escala. Debo aclarar que esta pregunta que me han formulado tiene 3 subpreguntas, y la primera de ellas, de los riesgos asociados, es de poder mantener la calidad de los créditos y los objetivos académicos, y por otro lado la sostenibilidad. Así que de la noche para la mañana, la pandemia del COVID a nuestra universidad nos hizo implementar de forma acelerada múltiples soluciones en materia de educación, de pregrado y posgrado, de investigación y de administración, que nos permitiera atender las actividades de nuestra universidad, razón por la cual se llevó a los consejos generales la virtualización de los procesos. Así que en un tiempo bastante corto, no así como lo mencionó mi colega tecnológico de Costa Rica, en poco tiempo nuestra universidad incorporó firmemente los procesos virtuales, haciendo énfasis en la educación virtual, tomando como referencia la experiencia derivada en plataformas ya desarrolladas a nivel de pregrado. Así que en nuestro caso, prácticamente el año pasado se mantuvo inalterado nuestro calendario académico. Hubo un desfase solamente de una semana a la fecha prevista. Me incluyo en esto acá. Nosotros los docentes no estábamos preparados, no sabía de plataforma, Teams, Moodle, Skype, por mencionar algunas, Zoom, y recibimos una capacitación más del 90% de los docentes. En 15 días ese fue el desfase que se dio en el calendario académico para recibir los mínimos esenciales en aquella época para dar inicio a las clases virtuales. Varios procesos académicos y administrativos fueron a nivel de posgrado, fueron rápidamente sistematizados, como por ejemplo el trámite de todas las organizaciones docentes, 100% digital, o sea, la contratación de profesores, la elaboración de los calendarios, las matrículas, en fin. Y de igual manera, fue posible con la virtualidad la sustentación de disertaciones de maestría, aprovechando la coyuntura de tener jurados de talla internacional. En este año hemos implementado una encuesta de opinión para conocer y mejorar cuáles fueron las experiencias derivadas de la educación virtual emergencial, porque así la hemos llamado, y estamos en la fase justamente a finales de este mes, fecha límite para comenzar a analizar los resultados. El teletrabajo se aprobó y se asimiló de manera extremadamente rápida. Lo de la virtualidad no solamente para las clases, sino también nos ha permitido el desarrollo de una serie de webinares, teleconferencias, foros y debates a nivel internacional y nacional, lo que ha fortalecido nuestros programas de educación continua. De igual manera, tomando en consideración la eventual retorno a los laboratorios y a los salones de clase de manera presencial, nuestra institución ha desarrollado el programa de bioseguridad para los laboratorios y servicios externos que brinda nuestro centro de investigación, teniendo el aval de nuestro Ministerio de Salud en materia de bioseguridad y mantención del aforo permitido. Algunas recomendaciones derivadas de esta experiencia: que se abran las oportunidades de investigación colaborativa, la comunicación es inmediata, trabajo en equipo, el empoderamiento, la gestión económica y financiera de nuestros programas y el tiempo, que es lo más importante, con las miras de mejorar la productividad y la competitividad de nuestros programas. Somos conscientes de que existe una necesidad creciente de fomentar la investigación científica en nuestros programas y necesidades tecnológicas para que esto se dé, de manera tal de que podamos tener y satisfacer las necesidades sociales de nuestro país con un fuerte apoyo en la virtualidad de los procesos. Hay interés manifiesto en consolidar las relaciones de cooperación a nivel nacional e internacional.
Debemos aprovechar la potencialidad que tenemos en cuanto al número variado de plataformas virtuales que nos permitan ofertar mayor número de asignaturas o programas completos de pregrado y posgrado. Pero lo más importante, para terminar esta pregunta, debemos continuar garantizando la salud de nuestros estudiantes y nuestros colaboradores, siguiendo los lineamientos establecidos en nuestro plan de bioseguridad institucional interno y de los servicios a terceros. Esa es la primicia de nosotros, pues, como autoridad de nuestra universidad para el retorno gradual y progresivo de nuestros estudiantes y colaboradores. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias, muy puntual su respuesta. Ahora hablaremos con el doctor Humberto Flores, pero previo quiero recordarle a la audiencia que pueden estar escribiendo sus preguntas o comentarios en el chat, que un compañero nuestro estará recogiéndolas para el final del panel. Doctor Humberto Flores, ¿considera usted que habría sido posible estar preparado para tal disrupción? ¿Cómo pueden los posgrados estar preparados para disrupciones de este tipo? Adelante. Muy buenos días a todos y a todas de la Universidad Don Bosco. Es un gusto que estamos todos juntos repensando los posgrados y repensando también la función de ACAP para estos momentos cruciales que vivimos en la región. En cuanto a la pregunta, creo que nosotros tenemos que hablar, así como me han hablado mis predecesores, tenemos que tener sistemas flexibles y adaptativos e integradores para la sostenibilidad, digamos, de los programas, pero también de la universidad. Estos cambios se intensificaron, los teníamos que hacer, pero se intensificaron por la urgencia del contexto. Y por lo tanto, tenemos que preparar siempre, permanentemente, la organización, los programas, las modalidades de entrega, los docentes, los estudiantes. En una palabra es que vayamos integrando con mayor capacidad toda la capacidad humana con la capacidad infraestructural. Creo que nadie estaba preparado para estas situaciones, pero hemos tenido muchas lecciones y entre ellas, pues, que nuestras curvas de aprendizaje han mejorado y nos deja la lección que tienen que mejorar más. Tenemos que estar preparados para la incertidumbre. Hoy es la pandemia, mañana pueden ser desastres naturales, en fin, que tengamos preparadas nuestras instituciones. En esta pregunta, para enfrentar la disrupción, tenemos que tener aspectos organizacionales en mente. Por ejemplo, ya hablaron la digitalización de nuestra gestión. Y esto, hablando de la digitalización, a veces tenemos sistemas de información, pero lo importante es la integración de todo esto. Así como que manejemos la universidad, pues, desde los procesos digitales. Y eso siempre es un desafío permanente que tenemos que hacer. Luego, afinar criterios de calidad para las nuevas modalidades, ¿ya? De esto que estoy hablando, nuestros programas. Solo teníamos criterios de calidad, por ejemplo, para programas presenciales, semipresenciales, algunos virtuales, y es necesario esto. Trabajo con ecosistemas nacionales e internacionales. Esto también ha sido un aprendizaje. Estas cosas no las podemos enfrentar solos. ¿Ya? Tanto a nivel nacional como internacional, tenemos que estar más unidos. Y por lo tanto, se hace muy indispensable el trabajo en redes. Por ejemplo, investigaciones conjuntas. Este es un desafío que ya lo dijeron también mis predecesores, sobre todo de la Universidad Tecnológica de Costa Rica y de Panamá, que los temas de investigación pueden ser una agenda pendiente todavía. En esto, por ejemplo, tener programas de doble titulación o triple titulación. También someternos a dobles acreditaciones. O sea, el mismo programa con dos universidades para acreditarlos. Ustedes han visto también invitaciones a seminarios, foros especializados, y eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. En el caso
y a veces de nuestros programas de doctorado, que nuestros candidatos tienen que ir a congresos, tienen que ir a ponencias, pues esto se ha facilitado mucho, porque se han conectado en Asia, se han conectado en Europa o en Estados Unidos, y eso nos ha ayudado mucho. En cuanto a los aspectos curriculares, así como dijo el doctor Herrera, tenemos que no solo los pedagogos, sino también todos los que estamos ofreciendo docencia o la investigación, tenemos que incrementar la proximidad. Esa es la proximidad entre todos los actores, las partes interesadas. Algo muy importante también que se habla ahora en día es la ubicuidad. O sea, aprender en cualquier momento, el acceso remoto, la semipresencialidad y aspectos híbridos que no solamente son de modalidad de entrega, sino de aspectos curriculares y experiencias de aprendizaje. Y algo muy importante que tenemos que ver es el incremento del trabajo autónomo, ¿verdad? Y esto en estudios de posgrado se especifica más por la asesoría, la tutoría académica. Preparación continua de nuestras modalidades de entrega y asesoramiento por parte de estudiantes. Recordémonos que nuestros estudiantes, aunque sean de posgrado, es otra generación diferente a la nuestra. Y los profesores, y el desarrollo de la semipresencialidad, virtualidad y educación a distancia. En esto, el aspecto importante es que tengamos, es la palabra integración. Integración interna e integración externa por medio de redes a los ecosistemas nacionales e internacionales. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias, doctor Humberto. Tenemos ahorita la pregunta para el doctor Carl Sigalés. ¿Considera usted que los posgrados acreditados estuvieron mejor preparados que aquellos que no lo estaban? En primer lugar, muy buenos días. También un saludo cordial a todos mis colegas panelistas, a todas las personas que dan apoyo y soporte a este panel y, por supuesto, a toda nuestra audiencia que está hoy aquí esta mañana con nosotros. Muchas gracias a CAP por esta amable invitación. Respecto a la pregunta, quizá me gustaría hacer antes de todo un par de matices. Es decir, por lo menos en España, el hecho de que un posgrado esté o no acreditado depende en parte, depende sobre todo de si se trata de un título oficial, por ejemplo, en este caso, en el caso de los posgrados, de una maestría universitaria. Entonces tengo que decir que todos lo están, prácticamente todos los títulos que ofrecen las universidades españolas. Y otra cosa es los títulos que allí en España se llaman títulos propios, que son títulos que ofrecen de posgrado, de formación continua, que ofrecen las universidades y que normalmente están bajo la supervisión de los sistemas internos de garantía de calidad de las universidades, pero que de momento no pasan por estos procesos, ¿no? Eso un poco para que tengamos el contexto. Mi impresión es que cuando la pandemia irrumpió en nuestras universidades, los problemas eran otros, porque efectivamente lo que pasó es que la mayoría de universidades tuvieron que moverse a un sistema de docencia remoto de emergencia para el que no estaban preparados ni organizados y para los que los procesos de acreditación no habían previsto de manera previa qué necesidades se iban a generar. Pero sí quiero decir, y creo que eso se puede generalizar, que el hecho de que las universidades trabajen con procesos de evaluación externa e interna y con procesos de acreditación sitúan a los programas en un proceso de revisión continua de sus procesos, de su actividad docente, del currículo, que hace que este sistema o esta situación de revisión permanente facilitara en el momento de la disrupción una reacción seguramente más rápida y más integrada para dar una respuesta concreta a unas necesidades que nadie había previsto, ¿no? Desde el punto de vista de mi universidad, la UOC, que es una universidad online, tuvimos la gran suerte de que los confinamientos y las restricciones a la movilidad no nos afectaron fundamentalmente porque nuestra docencia ya es online
y por lo tanto tuvimos a nuestro profesorado y a nuestros estudiantes encerrados en casa, pero continuaron con toda normalidad siguiendo su proceso de estudio, pero sí que nos afectaron las prácticas de algunos posgrados, sí que nos afectaron las pruebas y exámenes finales, que hasta la fecha habían sido mayoritariamente presenciales, y otra cuestión muy importante que fue la necesidad de flexibilidad. De repente, la mayoría de nuestros estudiantes son adultos, hacen compatible su estudio con un trabajo, con una familia, y de repente esos trabajos habían cambiado, las familias tenían necesidades, había niños en casa, algunos estaban en sectores profesionales altamente ocupados, y en ese momento la universidad tuvo que reaccionar rápidamente para introducir esos elementos de flexibilidad, para desplegar más de 30.000 pruebas virtuales que no se habían realizado anteriormente y para transformar prácticas que hasta aquel momento, en algunos casos, eran presenciales, en prácticas virtuales mediante el uso de espacios de plataformas, laboratorios virtuales, sistemas de teletrabajo. Y creo que ahí el hecho de que hubiera un sistema interno de garantía de la calidad que estuviera vigilante sobre todo esto, fomentó una mejor organización y una mayor reacción para poder dar una respuesta adecuada a esas nuevas necesidades. Dicho esto, ya en el curso siguiente, en el que estamos ahora, muchas de esas actividades se han podido consolidar porque del aprendizaje del primer momento ha salido ya un reforzamiento mucho más clara, mucho más sólido de lo que podemos hacer a partir de ahora con pandemia o, esperemos, sin pandemia, pero con ya un desarrollo digital mucho más completo por parte de nuestra universidad. Y hasta aquí de momento. Muchas gracias, doctor Carles, por su respuesta. Recordamos que pueden estar escribiendo sus preguntas en el chat de este panel. Ahora pasamos a la segunda ronda. Una misma pregunta para todos los panelistas. Cuentan con 3 minutos para responder. Voy a formular la pregunta. Si en algún momento alguno de ustedes considera pertinente que se repita la pregunta, con mucho gusto, me lo hacen saber. Pregunta: ¿cuál debería ser el rol de la ACAP para contribuir a la preparación de la capacidad de respuesta de los posgrados ante eventos disruptivos como los experimentados en la pandemia? Le doy la palabra en este momento al doctor Alexis Tejedor. Adelante, doctor. Bueno, gracias. Definitivamente que la Agencia Centroamericana de Acreditación de Posgrado tiene un rol preponderante en la región centroamericana y más allá inclusive. Esto de la pandemia ha traído una palabrita muy de moda, que es no solamente la nueva normalidad, sino la palabra resiliente. Y nuestros posgrados deben ser resilientes y así lo han demostrado. Principalmente en el caso nuestro de la Universidad Tecnológica de Panamá, aquellos que han pasado por un proceso de acreditación o de reacreditación por la CAP. Porque ya el propio ejercicio de haber realizado una actividad, porque debemos considerar que la acreditación y la reacreditación son procesos estresantes por exigir altos estándares de calidad académica en los procesos involucrados. Así que el hecho de que un programa cumpla con los principios, criterios de calidad para mencionar, requisitos, estándares e indicadores exigidos en este caso por la CAP, nos debe servir de primicia para mantener la calidad del mismo, ya sea de manera presencial, virtual o híbrida, pese a las adversidades de que el ecosistema en donde estos programas se desarrollen sea adverso. También somos creyentes que con esto de la virtualidad, la CAP puede jugar un papel y un rol muy preponderante en facilitar lo que se llama movilidad, y voy a introducir esta palabra ahora, movilidad internacional virtual,
saliente o entrante, que en cierta forma vendría a fortalecer nuestros programas, aprovechándose de las nuevas formas de aprendizaje en la virtualidad, que se traduce en beneficios no solamente económicos, que es importante, pero también beneficios en manera temporal y lo más importante con la internacionalización que nos permite la virtualidad. Gracias. Excelente, muchas gracias, doctor Alexis, por su participación. Le doy la palabra al ingeniero Luis Paulino Méndez. Adelante. Muchas gracias. Bueno, una fuerte pregunta. El rol de ACAP en las acreditaciones y reacreditaciones de los posgrados en época de pandemia y post-pandemia. Yo me imagino que a todos les ha ocurrido, ¿verdad? Que en el 2020 tuvimos que recibir pares así con telepresencia para continuar con los procesos de evaluación y acreditación de nuestras carreras. Eso se hizo normal. Al inicio dijimos, bueno, ¿y cómo van a hacer los padres para valorar si no están visitando los laboratorios, los campos, no van a ver los servicios? Bueno, acá creo que tiene un gran reto, un desafío, que es el trabajo con los criterios de acreditación para actualizarlos, incluir, como decía don Alexis, nuevos criterios que permitan también valorar las bondades que tiene un sistema como este de docencia remota, como por ejemplo compartir recursos humanos, ¿verdad? Nosotros estamos valorando la posibilidad de tener en nuestros posgrados profesores internacionales, ya sea de la región o más allá de la región, ¿verdad? De manera que no nos quedemos limitados con nuestro recurso humano. Si tenemos un área especial en una maestría o un doctorado y no tenemos el especialista, lo podemos buscar fuera. Y eso ya lo estamos viendo como una gran posibilidad después de este empujón que nos dio la pandemia. Entonces creo que la ACAP va a tener que hacer una revisión de sus manuales de acreditación para poder incorporar estas nuevas tendencias que vamos a ver en el futuro. Recuerden, esto no es nuevo, ya los posgrados en línea, como lo decía don Carlos, ya estaban, ya antes de la pandemia, solo que no eran tan perseguidos porque de alguna manera hay una mala interpretación, creo yo, de asociar la calidad con la presencialidad. Eso es un tema que al inicio cuesta mucho separar, ¿no? Yo creo que si medimos bien los aprendizajes en nuestros estudiantes, no tenemos por qué dudar de si el aprendizaje se dio de manera presencial o de manera remota. Así que gran reto para la CAP, pero importante. Por acá nosotros soñamos y aspiramos en Centroamérica a compartir nuestra experiencia, nuestros posgrados, titulación conjunta, ya se dijo, pero no pasamos a veces del discurso y de las reuniones en el SUCA, sencillamente nos trabamos ahí. Tenemos pendiente un convenio de reconocimiento automático de grados y títulos, no está ratificado por todos los países y así por el estilo. Entonces yo me imagino un proceso compartido de un posgrado cuando se ha sometido a una acreditación. Bueno, siendo ACAP la agencia centroamericana, no leo problemas. El problema sería traer otra agencia ahora que haga la acreditación, que va a desconocer un poco el contexto. Eso sería, les dejamos ahí a ACAP mucho trabajo. Muchas gracias, doctor Luis Paulino. Le doy la palabra al doctor Carlos Cigales. Adelante. Bien, sobre esta cuestión, yo creo que ya hemos aprendido, porque las agencias de evaluación de la calidad ya han actuado en este breve espacio de tiempo que nos ha afectado, en el que nos ha afectado la pandemia, y creo que además han realizado una función y una labor que pueden continuar desarrollando para consolidar mecanismos, yo diría, alternativos de protección de la actividad universitaria y de refuerzo de aquellas debilidades que pueden volver a aparecer si un fenómeno como el de la pandemia se va a reproducir. Déjenme que les diga de todos modos que como esos fenómenos raramente se predicen, pues puede ser que el próximo sea de una naturaleza completamente distinta y tampoco estemos preparados
para ella, ¿no? Pero en todo caso, si pensamos en eventos similares a los que la pandemia nos ha planteado, en primer lugar, yo creo que las agencias deben de tener el gobierno de un proceso de supervisión de esas actividades de sustitución que las universidades van implementando, porque lo que se ha visto a lo largo de estos meses es que no todo el mundo ha reaccionado de la misma forma y que ante universidades que han hecho un gran esfuerzo para adaptarse a esta nueva situación y para dar una respuesta más que aceptable a sus estudiantes, otras se han dejado un poco arrastrar por la situación y les ha costado más dar ese tipo de respuesta. Creo que las agencias como ACAP tienen una gran posibilidad de identificar y de diseminar buenas prácticas, precisamente porque están en contacto con muchas universidades y por lo tanto tienen esa capacidad que de algún modo permite acelerar la respuesta. Yo recuerdo, les pongo ejemplos conocidos porque quizá para mí es más fácil, recuerdo que el sistema universitario español montó algunos sistemas de intercambio de comunicación en los que las agencias de evaluación tenían un papel clave precisamente para identificar y ordenar esas nuevas experiencias. Y desde este punto de vista yo citaría dos aspectos más, que serían la supervisión de los procesos de digitalización. Son procesos complejos, son procesos largos, son procesos que van implantándose poco a poco y que afectan toda la actividad de la universidad, no solo la docencia, y aquí creo que la supervisión de la calidad es fundamental. Y el siguiente, y con eso acabo, los modelos educativos que se utilizan en la no presencialidad, porque como ya se ha dicho repetidamente, no son ni funcionan de la misma manera los procesos de aprendizajes en entornos presenciales o en entornos virtuales. Yo creo que ahí todos hemos aprendido mucho en este corto espacio de tiempo. Gracias, doctor Cigales. Le paso la palabra ahora al doctor Francisco Herrera. Adelante, doctor. Gracias, doctora. Completamente de acuerdo con quienes me han antecedido las palabras, mis colegas. Un reto gigante que hay para CAP en este proceso. Sin duda, las modificaciones de la gestión y funcionamiento académico de las carreras en los posgrados y el contexto de COVID han ocasionado la emergencia de nuevos criterios, sobre todo criterios de calidad. Esos nuevos criterios son un reto. Vemos, por ejemplo, cómo la virtualidad y la internacionalización son dimensiones cada vez más centrales para la educación universitaria de posgrado. Se ha enfatizado justamente en este momento. Pero en el marco de ACAP, juega la ACAP un rol tremendamente importante en la creación de una escala regional, de una estructura más articulada y homogénea de los sistemas de posgrado a nivel centroamericano. Y puede tener diversos ámbitos en cuanto de relevantes en cuanto a la contribución que la CAP podría dar. En lo relativo a los estándares de acreditación, avanzando en las propuestas de criterios, guías y instrumentos para la autoevaluación de los posgrados en modalidad distancia y en la expresión virtual. Y en lo relativo al fortalecimiento de la calidad de respuesta a los posgrados, facilitando un desarrollo de talleres que den perspectiva y que contribuyan al desarrollo de un sistema de indicadores para poder planificar estrategias a mediano y largo plazo. Pero uno de los retos también enormes que hay es poder, y como mencionaba en mi respuesta anterior con relación al tema de los pedagogos tienen que poder crear y poder contribuir al resto de los universitarios esos nuevos criterios. El doctor Cigales fue bien enfático, es decir, que no es lo mismo el entorno virtual que el entorno presencial. Y tenemos todos, nuestra experiencia se basa más en lo presencial que en lo virtual. Por lo tanto, tenemos que tener un nuevo abordaje, pero tenemos que tener un reentrenamiento. Y el reto más grande está en aquellas áreas en las cuales la virtualidad es colindante con lo imposible. Cuando me refiero a esto, áreas clínicas como la educación odontológica o la educación médica, en la cual es imposible la virtualidad. Y es ahí en donde tenemos los retos más grandes y es ahí donde sí tenemos que tener un apoyo. Quizá otro apoyo enorme de la CAP podría ser que pudiese ponernos en contacto automático y de seguimiento
con universidades que tengan mayor experiencia en el tema virtual. Como bien dijo el doctor Sigales, no tuvieron ellos tanta dificultad porque ya estaban acostumbrados. Los demás, como se ha mencionado muy claramente, tuvimos esos retos grandes. El doctor Tejedor fue concreto en donde nos dijo, nos vimos obligados y tuvimos una irrupción y en esos 15 días tuvimos que hacer de todo para poder ponernos al día. Igual nos tocó a nosotros, igual le ha tocado a todo el mundo, pero ahora ya estamos acá. Y ahora estamos viviendo la pandemia y la pospandemia, porque estamos viendo las secuelas de lo que pudimos haber hecho correctamente al inicio, pero tenemos que hacer los correctivos para que ahora, conociendo las dificultades que hubo, podamos ponernos en el mejor contexto. La CAP tiene mucho trabajo, pero lo más importante, creo, es la disponibilidad que las universidades tienen para poder colaborar. Y concluyo únicamente diciendo que, en efecto, ese sello de calidad que puede darle a la CAP a los diferentes programas de posgrado, creo que sería de enorme importancia para poder lograr esa respuesta automática que tenemos en deuda desde, sin duda, que lo puntualizó el ingeniero Méndez, en relación a ese reconocimiento automático de títulos que tenemos en la región, que nos hace falta. ¿Pero por qué? Porque tenemos todavía que tener esa certificación que pueda ser compartida. Así que acá es un instrumento valiosísimo. Solamente. Excelente. Muchas gracias por su respuesta, doctor Herrera. Ahora le damos la palabra al doctor Humberto Flores. Adelante. Sí, considero que para la CAP creo que es bueno un aporte de lo micro a lo macro, la adaptación y flexibilidad de los criterios y aspectos del reglamento para la acreditación de programas de posgrado. Y cuando hablo de flexibilidad, estoy hablando de flexibilidad curricular, no bajar los elementos, los criterios rigurosos a los cuales tienen. El segundo es la adaptación de la gestión de la CAP, ¿no? Por ejemplo, yo creo que lo tienen, pero otras agencias no lo tienen en este momento. La visita de pares evaluadores de manera virtual. Ahora que han hecho este foro consultivo, también lo han hecho virtual. En el pasado era presencial, así como también las reuniones del Consejo Académico de la CAP. Luego, como ya han dicho, la digitalización de todos los procesos, eso es bien importante para todas las organizaciones e instituciones. Y por último, fomentar el trabajo en redes de las universidades y de la misma CAP. Esto con agencias de acreditación, que digamos que podamos estar compartiendo experiencias y buenas prácticas. A esto que dijeron por ahí, a la internacionalización de las universidades y también de la agencia, creo que es vital en este momento. Gracias. Excelente. Muchas gracias, doctor Humberto Flores, por su respuesta. Pasamos a la tercera ronda de preguntas. Los panelistas cuentan con 1 minuto para responder y podrán seleccionar un énfasis de respuesta entre los 3 que se anotaron. Dado el tiempo que tenemos y que nos atrasamos un poquito, se da la libertad de que ustedes seleccionen cualquiera de los 3 o se enfaticen en el punto 3. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el principal desafío que enfrentan los posgrados en el contexto de la nueva normalidad? Le doy la palabra al doctor Humberto Flores. Bueno, pienso que es difícil establecer un principal desafío, y como lo hemos colocado y hemos escuchado a todos los panelistas, los 3 desafíos se hacen necesarios, ¿ya? Si incluso no puede ir uno sin el otro, pero si es de hacer prioridades, claro, es permanentemente la docencia en entornos virtuales y con la implementación de los activos digitales. Siempre viendo, pues, al otro lado, cómo están en nuestros países y nuestras universidades la situación de conectividad y demás. Pero yo pienso que los 2 tienen que ser de forma simultánea. Excelente. Muchas gracias, doctor Flores. Su comentario, por favor, doctor Carles Sigales.
Sí, también muy brevemente, porque con un minuto no se puede decir mucho, y también coincidiendo en que los desafíos son varios, no hay uno de concreto. Yo en todo caso haría el énfasis en la oportunidad, más que un desafío, de combinar adecuadamente modalidades, metodologías y públicos. E intento explicarme. Venimos de una situación de emergencia donde lo hemos mezclado todo como hemos podido. Pero la digitalización de las universidades, la utilización de metodologías híbridas o online combinadas con metodologías presenciales, si la hacemos bien, si la pensamos bien, es adecuada para públicos distintos y con ello podemos llegar a un sector de la población mucho más amplio del que hemos atendido hasta la fecha. Y les dejo solo con una idea y ahí acabo. Vamos a pasar de ser unos centros que forman a los ciudadanos en un periodo determinado de su vida, el de la educación superior, a formar ciudadanos a lo largo de la vida. Y eso va a requerir de modalidades y metodologías distintas, porque cada etapa también es distinta, y por lo tanto ahí tenemos un desafío, pero también una gran oportunidad. Excelente. Muchas gracias, doctor Cigales. Le doy la palabra al doctor Francisco Herrera. Adelante. Gracias, doctora. Es tremendo desafío, pero nos encontramos con la obligación de una evolución de los posgrados para que estos se puedan adaptar no solamente a esta mediación virtual de los aprendizajes, sino que además hacia esa transición hacia la cultura digital, pero también las demandas que nos va a poner enfrente el entorno pandémico y post-pandémico, que va a requerir que tengamos nuevos perfiles de los profesionales especializados, capaces de que poder constantemente interconectar esos saberes en los ámbitos científicos y en ámbitos diversos. El otro tema importantísimo, creo yo, que los currículos de las carreras de posgrado deben ser más flexibles para poder responder en un contexto a ese permanente cambio y diseñarse de una manera que puedan aprovecharse esas ventajas de la movilidad virtual. Ya lo mencionaron, que ahora tendremos la posibilidad de echar mano de tutores y de especialistas en todo el globo, y esto es una enorme ventaja. Pero tenemos que hacer uso de las posibilidades que ofrecen estas herramientas digitales en los estudios de posgrado, y va a requerir pues una infraestructura tecnológica adecuada de los académicos y técnicos capacitados para que podamos tener una planificación y una coordinación que pueda repercutir, por lo tanto, en la mejora de la calidad de las funciones universitarias. Eso creo yo que sería esencial. Gracias, doctor Herrera, por su respuesta. Le paso la palabra al doctor Alexis Tejedor. Bueno, es difícil disasociar estos tres énfasis porque la virtualidad llegó para quedarse, como hemos dicho. Así que los desafíos son múltiples, pero debemos estar conscientes que se le debe dar oportunidad y continuidad para que nuestros estudiantes desarrollen una educación profesional. Y quiero hacerme eco de las palabras que en el día de ayer el don Francesco Pedro hizo en su conferencia dentro de este marco del sexto foro, que él hacía énfasis en 4 grandes desafíos a nivel global. Y voy a mencionar 3 de ellos porque me llamaron la atención. Uno de ellos es la democratización de la educación. Necesitamos un aumento en inversión en investigación y desarrollo para formar recursos humanos calificados. Y obviamente ya se discutió acá, necesitamos crear y aumentar la confianza en la sociedad de la calidad prestada y brindada por la educación superior a distancia. Pero extrapolo mis palabras haciéndome eco también de una pregunta que formulé sobre el gran desafío de los países de la región: cómo reducir la brecha digital. Eso es un desafío que extrapola los muros universitarios, porque es para los gobiernos de turno que, según la UNESCO, el acceso a Internet debe y es un derecho universal. Así que podemos tener toda la tecnología, pero no está permeando a los más vulnerables, a los que tienen dificultades de conectividad, por así decirlo, o de recursos que tecnológicos que les permita esta conectividad. Muchas gracias.
Gracias a usted, doctor Tejedor. Le paso la palabra al ingeniero Luis Paulino Méndez. Adelante, doctor. Muchas gracias. Bueno, ya los compañeros apuntaron varios desafíos. A mí me gustaría orientar la respuesta en otro desafío, que es cómo sacar provecho de la transformación digital acelerada que estamos viviendo. Ya nosotros antes de la pandemia veníamos pensando cómo adaptar nuestra oferta académica a esta transformación digital de la sociedad, conocida a veces como Industria 4.0, la tecnología 5G y otros nombres que se le ha puesto. Pero es un impacto tan grande el que tiene esta transformación que nuestras profesiones tienen que adaptarse muy rápido, porque muchas profesiones inclusive van a desaparecer en un par de años y nosotros no tenemos capacidad a veces de respuesta por nuestros sistemas inflexibles de diseño curricular. Entonces tenemos que ver cómo le sacamos provecho a esto. Ahí está el desafío de nuestros programas de posgrado, también de grado, ¿no? Creo que la pandemia nos dio una lección y la tenemos que utilizar en adelante. Las buenas prácticas que hemos desarrollado las vamos a consolidar y eso sí, importantísimo. Nosotros no queremos dejar de lado que el modelo mixto al que estamos apostando después de la pandemia tiene que considerar también el tema presencial para poder garantizar también otro tipo de crecimiento en los estudiantes. La parte presencial no es solamente el uso de los equipos de laboratorio, sino, como ya se dijo al inicio, la parte de comunicación entre los compañeros, entre los científicos, entre los investigadores. Desde ahí que nos queda mucho que hacer, pero ya estamos trabajando en esto. Excelente, doctor Luis Paulino Méndez. Muchas gracias por su participación. Dado el tiempo que tenemos, vamos a responder las preguntas por otros medios posteriores a esta actividad. No me queda más que agradecerles a los señores rectores y vicerrectores por tan atinadas respuestas y el ejemplo que están dando para la región. Y podemos aprender unos de otros, de eso se trata, y creo que va a ser muy interesante poder reflexionar sobre todos estos mensajes que ustedes nos han hecho llegar en este panel. Muchas gracias a todos y le doy el pase a la doctora Kidman, moderadora de este evento. Gracias, buenos días. Muchas gracias, doctora Heiser. Agradecemos a la presencia y participación de los presentes, estimados doctores. Ahora estaríamos dando espacio para finalizar la primera jornada de este evento, ¿verdad? Estaríamos regresando a las 2 de la tarde para continuar con la jornada vespertina del foro regional. Entonces, por ahora están despachados. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días y buenas tardes por allá en Cataluña. Gracias. Paso a otro evento. Muchas gracias, igualmente. Saludos. Saludos y gracias por todo. Saludos. Hasta luego. Saludos. Saludos, doctor Flores.